Y recordando lo que habíamos estado viendo en la anterior clase, que estábamos hablando de las amortizaciones. ¿Tienen ustedes alguna consulta antes de comenzar nuestra clase sobre estos temas? Yo creo que se entendió, Liz, lo de la anterior clase. Muy bien. Bien, vamos a ahora hacer un pequeño, eh, vamos a recordar de forma rápida y vamos a hacer una pequeña comparación de estos tres elementos para que ustedes a futuro puedan ir eligiendo cuál es el más conveniente para ustedes. A ver, habíamos visto nosotros este ejercicio. Habíamos visto de que en el sistema alemán se considera la amortización como parte importante de la operación financiera, pero lo vamos a ver comparado con los otros, con las otras amortizaciones. Para que ustedes tengan completo el resumen, vamos a ver que en el sistema francés dice, primero se paga al comienzo, el pago es mayor. Y esto lo vamos a ver en los ejercicios. Las cuotas siempre son fijas, al inicio las cuotas serán más bajas, permite mayor facilidad para acceder al financiamiento. Este sistema es recomendable para los que necesitan cancelar aquí, nos dice los que quieren cancelar este monto, vencimiento del plazo. A ver, es más recomendable para los que necesitan cancelar anticipado el vencimiento. Eso lo vamos a ver en los ejercicios, vamos a determinar. En el sistema alemán dispone de una serie de ventajas, si bien este va dependiendo de la situación económica que pueden ser más ventajosas para los otros. Puede ir al pagar cuotas, seguramente va a disminuir más el capital, es más importante esto, y al final del plazo las cuotas van a ser más accesibles. Algunos dirán, bueno, yo necesito pagar al inicio menos y después pagar más porque ya estoy establecido. Podría ser, entonces para eso tiene la posibilidad de utilizar el sistema americano, que solamente se va pagando los intereses y la amortización se lo deja para el futuro. Bien, nosotros vamos a hacer un ejercicio para que podamos entender, y es el ejercicio que hemos hecho anteriormente. Vamos a decir que tenemos estamos sacando un crédito de 10,000 unidades monetarias con una tasa del 5% y mensual, y esto por 6 meses. Ese va a ser nuestro ejercicio y lo vamos a ir comparando. Entonces, para el sistema francés, que nos dicen que son cuotas fijas, yo determino, ¿y cómo voy a determinar esa cuota fija? Bien, para eso tienen la formulita que les he dado, esa fórmula, que nos habla que tenemos nosotros la operación elevada a la potencia de cuánto tiempo yo voy a utilizar el dinero, me voy a prestar. Y saben, como es el conocimiento ya suyo, siempre en las entidades financieras, cualquier operación que se vaya a hacer está bajo el régimen del interés compuestos. Por eso que vamos a ver nosotros esta progresión geométrica y que la operación está elevada a la cantidad de unidades de tiempo que vayamos a utilizar el dinero. Entonces, el ejercicio que tenemos aquí planteado es de que nosotros hemos sacado un crédito de 10,000 a una tasa del 5% por 6 meses, para que podamos verlo más objetivamente. Entonces, si comenzamos con el sistema francés, tendríamos que ver de dónde saca esa cuota fija, cómo hace aparecer el banco esa cuota fija. Y para eso utiliza esta formulita que ya tenemos. Nosotros simplemente la reemplazamos y vamos a tener que la cuota fija que vamos a tener que pagar de estas amortizaciones en base al régimen del sistema francés es de 1.970,17. Ese va a ser el monto que vamos a tener que pagar cada mes de amortización, porque así lo ha determinado las operaciones, la fórmula que se utiliza para esto. Bien. Y nosotros tenemos esto, vamos a ver nosotros un pequeño cuadro ahora, donde vamos a tener el número de periodos que vamos a tener, la cuota que vamos a cancelar al banco, la tasa de interés, que es el 5%, cuánto vamos a amortizar. Aquí vamos a tener el saldo del préstamo y uno para que se den cuenta una deuda extinguida, cuánto estamos pagando. Así lo vamos a hacer, aunque no es necesario esta columna, pero para que sea más objetivo lo vamos a poner ahora.
Entonces, tenemos nosotros que hemos ido al banco y hemos obtenido los 10.000. Ese es el préstamo en el periodo cero. Entonces, el trámite, hemos tenido 10.000 y nos dicen, tiene usted un mes para cancelar la primera cuota. Entonces, vamos a utilizar para nosotros esta fórmula que tenemos y sabemos que la cuota fija va a ser de 1970. ¿Y cómo ha determinado el banco? Según esta formulita. Entonces, nosotros sabemos que en todas estas unidades de tiempo que vayamos a tener del 1 al sexto mes, vamos a tener esta cuota que nosotros hemos determinado de 1970,17. Y sabemos que como es una cuota fija, todos los meses voy a pagar lo mismo. Bien. Entonces, mucha gente utiliza esta forma de amortización por la comodidad. No hay otra explicación. De no estar recordando, este mes tengo que pagar 1970, el otro tengo que pagar 1816,37, el próximo 1693,23, es todo un lío. Entonces, debo tener ahí el plan de pagos todos los meses ir controlando. Entonces, la gente por comodidad, elige más este tipo de operación. Y dicen, ellos no saben qué es francés, dice pago fijo, monto fijo, cuota fija, así lo determinan ellos. Pero lo cierto es que están haciendo esta operación bajo el régimen de amortización francés. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cómo ha determinado esta cuota? Mediante esta forma. Bien, ya tenemos, y nos dice, esto va a pagar cada mes. ¿Y eso de qué está compuesto? Está compuesto de estos 500 bolivianos. Y estos 500 bolivianos, ¿de dónde salen? El 5% de este monto, de los 10.000. De los 10.000, nos van a cobrar el 5% mensual y nos dice, señor, es la cuota de 500. Por lo tanto, acá, por lógica matemática, nosotros vamos a ver que, por lógica matemática, sabemos de que esta suma de la amortización más el interés nos va a dar la cuota fija, ya lo sabemos. ¿Y cuánto vamos a tener nosotros de saldo? Vamos a tener, pues, de los 10.000, vamos a deducir la amortización, no la cuota fija, porque esto es aparte. La amortización es parte del capital, ese capital que estamos devolviendo de a poquitito, si quieren entenderlo así. Entonces vamos a tener nosotros acá, que el saldo que vamos a tener va a ser de 8.000. ¿Y cuánto nosotros habíamos pagado? Habremos pagado pues la amortización, eso es lo que hemos pagado. O sea, deuda extinguida significa que ya he pagado eso, menos eso es lo que debo. Bien, entonces para el segundo periodo, igual, va a sacar el 5% de qué monto? De los 8.529. Y el interés que voy a pagar es de 426. Ya tengo la cuota, entre lo que tengo que hacer la amortización, ¿cuánto va a ser? La diferencia de la cuota, de esa cuota que tengo, la diferencia, menos el interés. Y eso va a ser mi amortización. Y de esa manera voy a tener ya cuánto es lo que debo el saldo deudor y cuánto es lo que he pagado. Aquí dice que debo 6.900 y he pagado 3.000. Y de esa forma voy llenando mi cuadro. Llegando al final de que la deuda extinguida, aquí tengo 10.000, he logrado pagar en los 6 meses. Saldo, ya no debo absolutamente nada, no debo ya nada, porque en el sexto mes ya he pagado que el total de la cuota, que es la cuota fija 1970, que estaba compuesta de ¿qué? De un interés de 93,8 y de la amortización de 1.870. Estos dos componentes me llegan a la cuota fija. Como ustedes van a ver, hago la sumatoria y quiero determinar cuánto es lo que he pagado. Bien, entonces al final, si sumo todas las cuotas, me da 11.821 y eso sale ¿de dónde? Básicamente de la amortización que tengo, de la amortización que he ido haciendo cada mes, más los intereses. Entonces, ¿cuánto habría pagado yo ahí de intereses? De intereses he pagado la suma de 1.821,10 centavos. Bien, funciona así. Eso es lo que hace el banco internamente, y esto bueno, obviamente no es pues, solamente por 6 meses, se dan cuenta, esto es pues por 12, 36 meses,
50, 60, 52, 60 y puede ser años, ¿no? O sea, muchísimo. ¿Se dan cuenta? La cuota que tengan que pagar de una casa y que me haya prestado a 30 años. Entonces, eso es ellos lo van a imprimir esto y se los van a dar a ustedes para que tengan la constancia de cuándo tienen que pagar. Pero ya no es preocupante ustedes. Ustedes saben que si han sacado una casa, van a decir, bien, yo tengo que pagar 1970,17 durante 5 años, listo, cada mes. Y tienen ese monto. Y ese monto no va a variar. Y si hay una devaluación, no les va a afectar porque ustedes ya tienen un contrato en bolivianos y en tasa. Eso es inamovible. Es inamovible desde el momento que ustedes hayan adquirido el crédito hasta el momento que terminen de pagar todo, hasta que la deuda sea extinguida, no exista más deuda. Eso no va a variar, esa tasa. Y si el banco decide de que las tasas de interés van a subir y que ahora no va a ser el 5, que va a ser el 7%, no le puede afectar. Esta operación, este documento que ustedes han firmado, no es de forma retroactiva. La nueva ley que salga no es retroactiva. No es decir, esta ley sale del 7 punto y se va a aplicar a todos los desde el 2000. No existe eso. Esa ley seguramente dirá, ahora se va a cobrar el 7% mensual a partir de hoy, de la promulgación de esa nueva ley, de ese nuevo decreto, lo que vaya a hacer que cambie las tasas de interés. Por lo demás, ustedes no se preocupen. Ahora, si esto fuera en dólares, tendría que preocuparme. No lo hemos hecho durante 14 años por una estabilidad económica que ustedes han vivido, sin sobresaltos, sin subidas de dólar, sin devaluaciones, sin recesiones, nada, excepto desde el año pasado que hemos viendo tambalear la economía por problemas políticos y sanitarios. Ahora, ¿qué es lo que se avecina? Es una inestabilidad económica. Sabemos que no tenemos hidrocarburos para vender, no vamos a exportar mucho, no tenemos ingresos, no tenemos la caja de ahorro, se ha gastado, entonces la familia comienza a preocuparse, ¿se dan cuenta? Hemos estado gastando todos los ahorros, viviendo muy tranquilamente, y ahora llega y despierta pues la realidad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De dónde conseguimos todo? ¿Y cómo vamos a seguir viviendo tan cómodamente como lo hemos hecho? Entonces hay un riesgo de que las cosas cambien. Entonces, si este préstamo sería en dólares, tendríamos que estar muy alertas a ver lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque si hay un tipo de cambio, si el tipo de cambio varía, y yo hoy día compro un dólar con 7 bolivianos, por decir algo, bolivianos, si sube el dólar, yo voy a tener que comprar el dólar ya no con 7, sino tal vez con 10 o tal vez con 14, con 20. Entonces voy a tener que necesitar 20 bolivianos para comprar un dólar y para pagar mi deuda. Entonces se me va a hacer totalmente difícil el poder pagar esa deuda en dólares. Muy, muy, muy difícil. Pero ya la tengo firmada por ¿qué hago? Bueno, si la situación se vuelve pues ya más tensa y los indicadores macroeconómicos nos dicen que va a haber problema futuro, entonces la solución, ¿qué hago si ya lo tengo firmado el documento? Sí, pero puede ir y usted refinanciarlo. ¿Va? Por decir que fuera todo esto en dólares, ¿no? Y aquí vamos a ver al cuarto mes. Vamos, ¿y cuánto debe usted? Debo $3,600. Sí, pero antes podía comprar pues esos $3,600 que tenían 3,600. Yo podía, para tener los $3,600, tenía que yo conseguir 25,000 bolivianos. Con 25,000 bolivianos podía pagar mi deuda y estaba feliz. Sí, pero ahora el tipo de cambio varió. Entonces, de los 3,600, y suponiendo que varía 14, solamente sube el doble, tendría que conseguir 50,400 bolivianos para pagar mi deuda. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso por qué? Porque ha subido el dólar, el tipo de cambio ha variado. Antes podía pagar con 25,000, ahora si quiero pagar todo mi deuda tendría que con 50,000. Entonces, si la situación se pone ya muy, muy, muy peligrosa, peliaguda, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en el banco? Es decir, va a ir al banco y decir, señor, quiero refinanciar mi crédito. ¿Y cómo quieres refinanciar? Bien, yo quiero sacar un nuevo crédito por 25,000 y voy a pagar esta deuda que tengo en dólares, la voy a cancelar. Y me voy a quedar con una deuda en bolivianos, que eso es, 25,000 bolivianos. 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 25,000 boli
lo va a pagar sin ningún problema. Porque los bolivianos van a ser siempre los bolivianos, no va a haber variación. Entonces, esa podría ser una solución, ¿no? Ir al banco y decir, quiero refinanciar este crédito y ¿cuánto necesitas sacar? Quiero sacar 25.000. Te van a poder dar, aquí tú debes 3.000, ¿te das cuenta? Y tenías 10.000. Significa que tú ya has pagado más de la mitad. Entonces, tienes esa diferencia para poder manejar. Entonces, vas y las refinancias. Y si fuera el segundo mes también, puedes ir y decir, nada, quiero un crédito nuevo con las mismas garantías, pero para pagar esto que tengo en dólares. Y me quedo con la deuda en boliviano. Y así no tienes mayor preocupación, porque vas a tener que conseguir dólares para pagar esa deuda en dólares. Y eso se te va a hacer difícil. Primero que el mercado negro no vas a poder encontrar. Entonces, cuando vayas al banco te van a ajustar al tipo de cambio actual y el tipo de cambio actual puede variar. Todos los viernes va a variar. Entonces, si ahora tú pagabas, conseguías para pagar la letra, que es de 1.900, suponiendo que sean dólares, hoy día cada vez tendrías que ir con 13.000 bolivianos. Pero si esto sube, tendrías que ir con 26. Y si sube todavía más, tendrías que ir pues con 40.000 cada mes, porque se hace difícil conseguir los dólares. El dólar ha comenzado a subir. Entonces podría ver esa imagen. Listo. Pero eso es simplemente como un dato de navegante, entre paréntesis, si no va en el tema. Lo que nos interesa a nosotros saber cómo funciona el método francés. Bien, lo que significa entonces que nosotros vamos a pagar un interés de 1.821. Bien. Vamos y analicemos el método americano. Les decía que este método americano no se utiliza mucho, pero sí existe. La gente no lo utiliza. El hecho de que la gente no lo utilice no significa que no existe, existe. Entonces comienza de la misma forma. Nosotros vamos a tener en el año o en el periodo cero la suma de 10.000 unidades monetarias que hemos sacado de crédito de un banco. Bien, ese es el préstamo. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos igual la misma cantidad de meses para que vayan comparándolo y tenemos que el interés, él va a cobrar el 5% de interés de estos 10.000 y me lo va a cobrar en forma, de la misma forma todos los meses, todo el periodo. Si son 6, los 6 meses me va a cobrar 500. Si serían 5 años, 60 meses, me los va a cobrar todos los meses los 500. Entonces yo voy a ir al banco y lo único que voy a pagar va a ser 500, 500, 500, 500, 500. Cada mes. Cada mes. Entonces aquí la cuota que va a ser la misma, 500 si pago solamente el interés, mi cuota va a ser. Pero el último periodo, el último mes, la última unidad de tiempo en la que he hecho la operación, tengo que pagar la totalidad del préstamo más los intereses de ese mes, los 500, y tengo que devolver la totalidad. Esto más o menos sería como lo que veíamos en el interés simple, ¿verdad? Que antes pagamos solamente los intereses y después pagamos el capital. Claro, lo mismo se aplica aquí en el banco y en el banco tiene un nombre, es sistema americano o sistema inglés. Con los dos nombres lo pueden encontrar. Entonces, es lo que voy a pagar. La amortización que he hecho, nada, no he amortizado en ninguno de estos periodos, excepto el último que he pagado los 10.000. Y mi saldo era 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, todos los periodos, excepto el último donde he pagado el interés más la amortización y no debo nada. ¿Existe este tipo de operaciones? Sí, lo hacen algunas personas también. ¿Y por qué razón podrían hacer así? Bueno, veamos que es una operación de un emprendimiento bastante grande. Por ejemplo, que vamos a nosotros comenzar a perforar un pozo y vamos a tener utilidades pues de aquí a 4 años. Entonces, son créditos muy grandes, el gobierno saca, le da yacimientos y dice, bien, utiliza, pero me vas a ir pagando el interés. Entonces, el interés, se dan cuenta, son 500, de 10.000 no es nada. Y esto para las instituciones públicas, las tasas son bajísimas, muy, muy bajas. Si a nosotros nos dan con el 5.5% anual, seguramente a las instituciones públicas como ENDE, como yacimientos, les dan pues a un 2.5% o 1% anual, algo así. Nada. Entonces ellos van pagando. Ellos tienen el dinero, traen los equipos, hacen las licitaciones, llegan, lo ensamblan, lo prueban y comienza a producir.
Y eso ya comienza a producir tanto que ya tienen para poder devolver dinero, ¿no? Entonces, pero se utiliza así, pero muy rara vez. Bien, veamos el otro sistema que es el alemán. Antes, me he olvidado. ¿Cuánto voy a pagar acá? Bien, nosotros sumamos los intereses que hemos pagado y nos dice que hemos pagado 3.000 de interés. Y el otro habíamos pagado 1.800. Aquí estoy pagando mucho más, sí, pero me da la comodidad de que todos los meses puedo seguir utilizando ese dinero sin preocuparme de hacer la amortización, porque la amortización ahí es cero, no tengo nada de amortización, pero pago 3.000 de interés. Y esto lo vemos aquí, la cuota que voy a pagar es de 500, 500, y la última me va a dar tengo que pagar todo el monto, y pago los 10.000 más los 3.000 que he ido acumulando, tengo los 13.000 que al final habría pagado en las cuotas, y el interés es de 3.000 bolivianos. ¿Cuál podría elegir entre el americano y el francés? Bueno, depende para qué necesito la inversión, para qué necesito el dinero, pero si vemos así directamente de una forma muy sencilla, bueno, prefiero pues el otro porque voy pagando de a poquito el capital, no tengo que reunir, porque para el otro tenía que ir reuniendo aparte ese dinero, entonces se me complica y el interés que voy a pagar va a ser mayor. Vamos al otro ejemplo, que sería el sistema alemán, que es el que también se utiliza harto en la banca. Se utiliza bastante, más el alemán y el francés. El americano o el inglés, muy poco. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver acá? Tenemos igual el número de periodos que vamos a tener, las cuotas que vamos a pagar, el interés, la amortización y el saldo de préstamo. Pero lo que nosotros tenemos igual, el periodo cero, vamos a tener aquí los 10.000 que nos vamos a prestar. Y nos prestan el dinero, el desembolso, y pasa un mes y yo tengo que pagar los. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cuál es la diferencia? En esta tenemos aquí las unidades de tiempo, que son las mismas las 6, tenemos una tasa del 5% también mensual. Y la diferencia aquí que ya lo habíamos visto es de que la amortización es constante. El banco divide estos 10.000 entre los 6 meses y me dice, señor, la amortización usted me va a pagar en cuotas iguales la amortización del capital. Y me pone, o sea, es lo que yo voy a pagar. Después me dice, ella puede ir restando, ¿no? Y me dice, usted va a pagar cada mes 1.667 y va a tener como saldo el deudor el primer mes de 8.000, el segundo de 6.000, el tercero de 5.000, el cuarto de 3.000, el quinto de 1.600 y al final el sexto usted me paga la amortización y la deuda se ha extinguido, ya no me debe nada. Entonces ya puede hacer incluso ese cálculo, ya lo hace el banco inmediatamente. Bien, lo que nos interesa es saber acá, si tenemos una amortización de 1.600, ¿cuánto voy a pagar de interés? El interés que yo voy a pagar va a ser de 500. ¿Por qué? Porque son el 5% de estos 10.000. En el primer periodo me dio el dinero, los 10.000, todo ese mes lo he utilizado los 10.000, por lo tanto tengo que pagar el 5%, que son 500. Por lógica matemática, debo determinar cuánto es mi cuota, cuánto voy a pagar. Bien, si la amortización tengo que es 1.667, mi interés es 500, la sumatoria de estos dos me va a dar para que sea la cuota que yo vaya a pagar ese mes, el primer mes. Y el primer mes yo voy a pagar 2.167. El segundo mes voy a pagar, ya sé cuánto es la amortización, el segundo mes voy a pagar 417. ¿Y estos 417 de dónde sale? Estos 417 significa el 5%, ese 5% de 10.000, no, de los 8.300, que era el saldo que yo tenía. De este saldo, de este monto yo voy a sacar el 5%, y eso me da 417. Bien. Nuevamente, lógica matemática utilizo. Si tengo una amortización de 1.600 y tengo un interés de 417, ¿cuánto es mi cuota? Es 2.083. Y así voy a determinar los intereses sobre el saldo deudor. Sobre este saldo deudor determino los intereses y la lógica me va a decir que la sumatoria de la amortización más los intereses me va a dar la cuota mensual. ¿Sí? ¿Se dan cuenta?
hay diferencias. Algunos dividen la amortización, lo ponen como fijo, los otros la cuota que ponen como fijo. O sea, esos son esos tres tipos de forma que nosotros podemos amortizar. Y esto lo podemos elegir nosotros, claro que lo podemos elegir, nosotros somos libres de hacerlo. En el banco no tenemos que esperar que ellos nos impongan cómo quieren hacerlo. Yo decido y digo, ¿cuál es el que me conviene? Y para determinar cuál me conviene tendré que hacer estos cuadros. No todos lo hacen. Por eso es que la gente, las empresas necesitan de ustedes, de los ingenieros financieros, que hagan estos cálculos. Y que puede ser el gerente que sea un excelente emprendedor, pero de finanzas nada, o sea, tiene buen olfato para los negocios y hace. Entonces va al banco y pide, saca un crédito de 100,000 y ya, lo que es fácil, para no olvidarme que sea tu cuota fija, listo, y se va, porque no se va a preocupar de eso. Pero para eso están ustedes, los ingenieros financieros, que tienen que hacer estos cálculos. Y señor, a ver, analizaremos antes de tomar la decisión, no sea muy impulsivo, veremos qué es lo que más nos conviene. Y depende del negocio que vayamos a hacer, por ahí nos conviene sacar el sistema alemán, americano o inglés, y ese dinero lo podemos utilizar en otros negocios. Como usted tiene varios negocios, sigue utilizando esos 100,000, aunque ya haya terminado de pagar, y paga 500, y el dinero que tiene pone en otro negocio, pues trae llantas, trae bicicletas, pone en la construcción y listo. Y el momento que usted quiera pagar, liquida todas sus bicicletas, vende la casa y paga. O sea, depende. Ustedes tienen que determinar, no es que ese sistema que lo hemos visto ahorita, el americano, sea malo. Sí, es malo para mí que voy a sacar una casa. Es malo para mí que voy a comprar un auto. Es malo para mí que voy a sacar ese crédito para ir de vacación a Miami. Pero para una persona que hace negocio, pues es interesante, pues. Y si tiene sus flujos de caja, que le va a ir jugando muchísimo más. Es muy bueno para gente que tiene diferentes negocios. Entonces, ustedes son los que van a decidir. Bien, porque ustedes ya saben cómo se maneja esto. Entonces, ¿cuánto es lo que yo voy a pagar aquí por interés? Me dice que nosotros vamos a pagar, el interés más va a ser 1,750. Y el total de las cuotas son 11,750. Bien, a simple vista, nosotros podemos analizar. Vamos a analizar y vamos a hacer una comparación. Tenemos aquí el sistema francés, tenemos aquí el sistema alemán y tenemos aquí el sistema americano. Y voy comparando, pues, o sea, ¿qué me conviene? Tengo los 10,000 en las tres operaciones al mismo tiempo, son seis meses que voy a utilizar en todas las operaciones, simplemente el régimen me va a variar. Y aquí significa que voy a pagar 1,800 o voy a pagar 1,800 de interés y aquí pago 1,750 por el mismo monto, solamente que en el régimen está, no, pero tiene otra facilidad, que aquí no se tiene que preocupar usted de cuánto va a pagar, porque aquí para ir usted a pagar tiene que pagar, el primer mes son 2,167, el segundo mes son 2,083, el tercero 2,000, el cuarto 1,900, el quinto 1,800, el sexto 1,750. ¿Y cómo hago eso? Y si lo pierdo ese mi papelito, ya. Entonces, por comodidad, yo prefiero pagar un monto fijo de 1,970. Entonces, la gente muchas veces decide por esto. Y el banco también lo direcciona, y es la realidad, lo direcciona a que saque esto. Dice, para que no se preocupe, usted siempre va a manejar el mismo monto. Y nos dice, bueno, ya, sí, es igual, sí es igual. Usted lo puede pagar en distinto, le convencen, dice, ya, listo por esto. ¿Se dan cuenta cuánto más gana el banco? Hay una diferencia que el banco está percibiendo por el mismo préstamo que nos ha dado y simplemente por devolverle la plata, porque nos está cobrando la misma tasa, ¿se dan cuenta? Uno cuando va y dice, pero es la misma tasa, listo, el otro, ambos son la misma tasa, sí, ambos son al mismo tiempo, sí, pero y todavía en el otro no tengo ni que pensar cada mes cuánto voy a pagar, entonces prefiero este. Entonces deciden tomar el sistema francés por lo general. Y el banco nos direcciona que tomemos este por la facilidad de no recordar más las deudas y muchos lo dejan. Claro, uno que sabe dice, no, un ratito, voy a analizar. ¿Y para qué necesito? Necesito para tener flujo de efectivo, flujo de caja, tomo este, pues porque este dinero lo voy a seguir utilizando. En vez de devolvértelo este dinero, yo lo voy a seguir utilizando en otras cosas. Listo. ¿Qué tal si al tercer mes yo logro recuperar 70,000?
¿Para qué devolvértelo? Yo prefiero utilizar esos 70,000 en hacer otro negocio y sigo teniendo. Y tal vez con ese negocio voy a pagar tus intereses y voy a tener todavía de más. Podría ser. Entonces, de no ser así, verifico este otro y dice nada, no importa, yo voy a tener el cuidado pues de anotarme o tener bien guardado ese plan de pagos que me dé el banco, porque él me va a dar una hoja, como este, si tengo a 60 meses, me va a dar con 60 líneas, con las mismas columnas, con 60 líneas, y, claro, aquí yo voy a pagar 2,167 primero, que es alto, y después voy a pagar mucho más bajo. Aquí, en este otro, nada es fijo, fijo. Pero si nosotros nos fijamos los intereses, que al principio son similares, pagamos el primer mes 500, después va a ir rebajando. Y aquí va a rebajar mucho más. Aquí voy a tener al final del pago, el interés me van a cobrar con 83 y aquí 98. Bueno, podría ser eso una diferencia que me impulsaría a tomar personalmente para comprar una casa, un carro, un terreno, el sistema alemán. Yo lo preferiría. Y además otra preferencia que me indica que me impulsaría a tomar esa determinación es pues de que si yo consigo lo que les decía el otro día, si yo consigo una cierta cantidad de dinero para pagar y amortizar mi deuda, ¿cuánto será? Vayamos al cuarto mes para ver aquí. Uno, dos, el cuarto mes. El cuarto mes nosotros que vamos a tener, yo voy a pagar mi cuota fija de 1970, como lo tengo aquí, 1970, sin ningún inconveniente. Por favor, nos conectaremos al otro, nos vamos a quedar a medias. Ahora, qué invitación, por favor.